sesión. Ya Paola lo hizo. Buenas noches a todos. Seguramente llegará alguien más más adelante, pero pues queremos siempre iniciar estas sesiones a tiempo para que nos podamos desocupar rápidamente. Como tal vez ustedes recordarán, la idea de esta sesión es sencillamente que charlemos sobre las inquietudes o dudas que les pueda haber surgido con motivo de las lecturas que en principio ustedes hicieron para esta sesión y además darles un par de indicaciones para el futuro que de una vez prefiero dárselas. La primera es que ustedes ya tienen asignado un grupo. Ay, perdón, no tengo la... ¿Necesitas, Pedro, compartir la pantalla o...? Sí, iba a compartir la pantalla, pero no tenía aquí instalado el plugin. Pero si tú la Sí, puedes compartir y... sí, señor. Espérate, a ver. Listo, Paola, gracias. Nos puedes entrar entonces a exacto. Lo que le está mostrando Paola es en nuestra página, nuestra pestaña de formación de tutores, en la página de MAD 8 de Moodle Institucional, hay una tablita en donde ustedes ya están asignados a los grupos con los que van a trabajar. Es decir, el grupo 1 que tiene como tutor en ejercicio a Fernando Torres. Ese FT es importante en algún momento porque es la manera como lo identificamos a él en otros lugares. Y para el grupo 1 quedaron asignados Jamie, Rocío y Rolando. Para el grupo 2 que tiene como tutor en ejercicio a Sara Parra, ahí quedan Cindy y Néstor. Para el grupo 3 que tiene como tutora a Federman Alfonso, están Javier y David. Y para el grupo 4 que tiene como tutor en ejercicio a Mónica Bernal, están Catalina y Jack. Entonces, estos datos son importantes porque ya para la próxima sesión ustedes van a haber trabajado con el borrador de su grupo para la actividad 1.2. Eso por un lado. Quería también ver el árbol, pero voy a intentar, a ver si ahora puedo compartir la pantalla, Paola. Espérame un segundo. Listo, ya detuve la mía. Listo, sí puedo. Entonces, en este árbol que vimos en la sesión pasada y al que ustedes tienen acceso por un enlace que les envié y está en la plataforma, tenemos un cronograma en el que ya hicimos la sesión de hace 8 días en la que algunos de ustedes asistieron con los tutores en ejercicio para que tuvieran un poquito una idea de qué es lo que sucede en esas sesiones. Tengo que aclarar que los tutores en ejercicio de MAD 8, esas 4 personas que mencioné, pues ya son tutores que tienen bastante experiencia como tutores en MAD y tal vez por eso hubo muy pocas dudas en esa sesión. Ustedes, estamos en esta sesión del 30 de enero, donde vamos a hablar sobre las lecturas y de aquí en adelante vamos a tener 4 sesiones, una por actividad, para las actividades 1.2, 1.4, 2.2 y 2.4. La próxima reunión es dentro de
3 semanas, el 20 de febrero, en el que vamos a estar hablando sobre la actividad 1.2. Y para recordarles lo que sucede en cada actividad, voy a tratar de agrandar esto un poquito para que lo vean mejor, es que el futuro tutor, el tutor en formación, ustedes han estudiado los apuntes, han estudiado los criterios de evaluación de esa actividad, comentan el borrador del grupo que les corresponde y el sábado de la presentación de esa actividad, es decir, una semana después de que el grupo ha subido el borrador, ustedes suben sus archivos de comentarios a ese borrador al repositorio de la plataforma que, para recordarles, perdón un segundo, está en la hoja, un segundo, en la pestaña de formación de tutores, en la última parte está esta tabla en que ustedes encuentran dónde cargar su archivo y dónde pueden ustedes descargar los archivos de sus compañeros. Entonces ustedes van a cargar el archivo que ustedes han comentado de su grupo y a partir de ese día, sábado, ustedes tendrán acceso a los archivos comentados de sus compañeros y como ustedes tienen al menos un compañero que está comentando el mismo grupo, van a mirar qué comentarios hizo su compañero al mismo trabajo, van a mirar los comentarios del tutor en ejercicio de ese grupo y con motivo de comparar lo que ustedes hicieron con lo que hizo su compañero y con lo que hizo el tutor en ejercicio, pues ustedes van a recoger dudas y comentarios que vamos a discutir en la reunión. Esa es sencillamente para recordarles el esquema que vamos a estar manejando de aquí a que terminemos este proceso. Y era esencialmente eso lo que yo quería recordarles. Perdón un segundo. Aquí dejo de compartir la pantalla. Y era esencialmente eso lo que quería comentarles para iniciar. Ya el resto de esta sesión lo podemos dedicar a todas las inquietudes, dudas que ustedes tengan, ya sea sobre el programa o sobre las lecturas que ustedes hicieron. Entonces, de aquí en adelante, sin ningún temor de decir cualquier cosa, vayan por favor levantando la mano y vamos abordando las dudas que tengan. Dale, Rolando. Bueno, Pedro, gracias. Pues son tres cuestiones. Una, pues primero, ya que hablas de las fechas, solicitarte, preguntarte si es posible, pues con el fin de empezar a la actividad 1.2, el trabajo de la actividad 1.2, digamos, con más herramientas, si es posible poder tener la oportunidad de estar de nuevo en esa reunión como asistente únicamente, en la que están los tutores con ustedes solucionando algunas, digamos, dudas o previas al comienzo de la actividad. Eso es lo primero. La segunda es una pregunta pues, que me quedó un poco sencilla y la otra un poquito más elaborada. La primera es que en el documento hablaba de ambientes de aprendizaje híbridos, pues no entiendo, más pues para tratar de comprender un poquitico, si de pronto, de pronto entender a qué se refieren con ambientes de aprendizaje híbridos, de pronto eso me ayuda a entender un poquito más, eh, digamos, mi labor, que debería estar dispuesto a esperar en el caso en el que fuera a tomar el papel de tutor. Y la tercera, la otra pregunta, si es un poquito más elaborada, lo que ocurre es que después de leer el documento,
Eh, Veo que ya al final, digamos que queda demostrado con lo que se hizo, demostrado pues esa premisa inicial. Dice que el grupo entiende con un significado diferente lo que el tutor pues le plantea, genera un nuevo requerimiento y aborda un problema distinto, ¿sí? Y dice que eso se presenta dado que el proceso de comprensión del grupo pues, de los tutoriados, ese proceso depende de un conocimiento didáctico, un conocimiento matemático de problemas de lenguaje. Entonces, digamos que me pongo en el papel de tutor en este momento y tengo esta situación en la que hay, se haga un comentario, una recomendación y no se entiende de parte del grupo, no se entiende de pronto lo que, o pasa exactamente esto que dice acá. Entonces me surge la pregunta es, ¿con, con, con cuánto detalle deben ser mis comentarios? Es decir, sin importar lo largo, lo cortos que sean, debe ser claro si yo exprese, pero con tanto detalle, es decir, debo también tratar de recordarles cosas de conocimiento didáctico, conocimiento matemático al momento de hacer un comentario, o simplemente porque como se supone que yo hago yo hago comentarios al borrador y ellos hacen los ajustes, después presentan, así como nos ocurrió a nosotros cuando éramos estudiantes, digamos que se pierde esa oportunidad de volver, ¿sí? Como a darnos cuenta si realmente el grupo pues hizo lo que se quería o no. Digamos que con el fin de que no lleguen al final de la actividad con algo erróneo, ¿cómo podría yo, o sea, es que tengo un poquito de dudas con respecto al comentario que debería generar, con cuánto detalle debería hacerlo, ¿no? Y eso es, gracias. Perfecto, Rolando. A ver, primero, reunión con tutores en ejercicio. Usualmente no hacemos sino una reunión por módulo. Es decir, que para la reunión que tuvimos hace 8 días, en principio estábamos suponiendo que los tutores habían hecho una revisión de las actividades y de los criterios de evaluación y de los apuntes y que las dudas o inquietudes que ellos formularon en esa reunión se referían a todas las actividades. Entonces, eh, no, excepto que suceda algo muy especial, no tendremos para este módulo más reuniones con los tutores y sí tendremos una reunión con los tutores al inicio del módulo 2, a la que obviamente también los invitamos para que asistan. No obstante, acabo de caer en la cuenta, ya Paola me dirá si le parece bien o no, es que nosotros tenemos un documento de Google Drive en el que los tutores, cuando reciben el borrador, pueden formular dudas para que el formador las resuelva. Y yo creo que podríamos poner en la pestaña de tutores en formación el enlace a ese documento para que ustedes también lo puedan ver. La información que les doy es que para esta primera actividad no hubo ningún tutor en ejercicio que formulara alguna duda, pero podríamos poner ese enlace ahí para que ustedes también perciban en qué medida los tutores en ejercicio tienen dudas y de qué forma el formador del módulo las resuelve. Entonces, esa es una... Pedro, Sí, perdóname. Es que creo que los tutores en formación tienen igual acceso a la pestaña que se llama tutores y formadores. Digamos perfecto. que esa es la pestañita donde los tutores en ejercicio tienen el enlace al esquema de sus actividades, el enlace a las grabaciones de las reuniones de inicio de módulos y están los enlaces a los registros de dudas. Entonces, pueden ellos también acceder Perfecto. por ese lado pues, para que igual se familiaricen con esa información de los tutores en ejercicio. Perfecto. Entonces, pues la sugerencia es que cuando ustedes estén trabajando de vez en cuando, curioseen también en esa pestaña para que puedan ver qué está pasando en el trabajo mismo de los tutores en ejercicio. Eso es lo primero. Lo segundo es una cuestión de terminología.
que tiene que ver con una de mis tantas aberraciones, y esa aberración tiene que ver con mi deseo de cuidar nuestra lengua tanto como sea posible y por consiguiente no usar expresiones que contengan palabras en inglés si la expresión se puede decir en castellano. Y entonces resulta que la expresión que se ha ido institucionalizando de manera, a mi modo de ver, incorrecta, es hablar de ambientes de aprendizaje blended. Y con Marlene en su momento lo tradujimos como ambientes de aprendizaje híbridos. ¿Qué significa eso? Significa que son circunstancias, esquemas, espacios de formación y de aprendizaje en el que no son ni totalmente presenciales ni totalmente virtuales, que es el caso pues paradigmático de MAD, en que tenemos una parte de la interacción y por consiguiente el aprendizaje presencial que tiene lugar los sábados de las presentaciones, y el resto del trabajo y del funcionamiento es virtual, totalmente desde la perspectiva de la interacción del grupo con el equipo académico, sea tutor, formador, responsable o coordinador, y nos imaginamos que en buena parte también es virtual en el trabajo de interacción que tienen los miembros del grupo. Entonces es una manera como tradujimos esa expresión que a mí no me gusta usar. Y la tercera pregunta es una pregunta clave. El propósito de que ustedes leyeran ese documento era destacar que en ese trabajo que hizo Marlene Arias, del cual ustedes leyeron un documento muy concreto sobre un aspecto muy concreto de su trabajo, pero en ese documento se destaca una de las cuestiones claves de la interacción entre el tutor y el grupo, que consiste en lograr que el grupo, cuando lea un comentario del tutor, realmente entienda lo que el tutor pretendió que ellos entendieran. ¿Y por qué es importante esto? Porque esa circunstancia de que el grupo no entienda lo que el tutor pretendía no es excepcional, puede llegar a ser no extremadamente frecuente, pero puede llegar a tener una frecuencia que afecte el funcionamiento del grupo y afecte la interacción entre el grupo y el tutor. Entonces la pregunta de Rolando, yo la entiendo como, pues, ¿cómo hacemos como tutores para evitar tanto como sea posible que esto suceda? Hay una respuesta sencilla que no resuelve nada, que consiste en ustedes fueron estudiantes de manera relativamente reciente. Entonces, cuando le escriban al grupo un comentario, pónganse en los zapatos en los que ustedes estuvieron cuando eran estudiantes en ese momento, para pensar de qué es lo que ese grupo puede entender de lo que ustedes le dicen y qué no puede entender, sobre todo desde la perspectiva de los términos técnicos que cuando uno termina MAD los maneja con bastante fluidez, pero que cuando un grupo está en cualquiera de los módulos y acaba de encontrarse con alguno de esos conceptos y su término técnico, pues todavía no lo maneja bien. Ejemplo, voy a tomar un ejemplo que creo que está un poquito relacionado con el ejemplo del documento. Para el tutor,
era absolutamente obvio que la estructura conceptual en esa versión de MAD debería atender desde el punto de vista conceptual y en el nivel de hechos un listado de cuestiones. Y esto que acabo de decir, que es como un arbolito en el que está la estructura conceptual arriba, le salen unas paticas, una de esas paticas son los hechos, y de esa patica le salen otras paticas con todo el resto del listado de convenciones, etcétera, etcétera. Eh, esa estructura en la mente del tutor es absolutamente evidente, pero resulta que para un grupo de estudiantes que ha leído cada uno de ellos una, dos o tres veces los apuntes, y los apuntes son muy extensos y tienen muchas cosas, pues no necesariamente tienen evidentemente en su mente que esa es la estructura. Y por consiguiente, en ese comentario que hizo el tutor, tal vez el tutor se habría podido extender un poquito más para indicarles, para ubicarlos en el tema, y para poderles indicar realmente qué era lo que él estaba pidiendo, que era evidente. O, y esta es una estrategia que creo que es la más eficiente, en cambio de hacer un discurso de explicar qué es la estructura conceptual, en qué lugar se encuentran los hechos y qué estructura interna tienen los hechos, es decirles, revisen tal apartado o tal página o tales páginas de los apuntes donde se escribe esto, para que atiendan a estas cuestiones que se están formulando. Es lo que se me ocurre en este momento para esa pregunta, que es clave, pero lo que queríamos con que ustedes leyeran este documento es destacar este punto trascendental de la interacción entre el tutor y el grupo, que genera mucha dificultad, y es que son dos personas que tienen situaciones diferentes desde el punto de vista de su conocimiento didáctico y de su experiencia, porque el tutor pues ya ha pasado por todo eso, mientras que el grupo pues está apenas comenzando. Listo, ¿qué otras preguntas tienen, o si quieren hacer comentarios a lo que acabo de decir? Dale, Javier. Buenas noches para todos. Pues bueno, más que una pregunta es como de pronto en algunas reflexiones que yo hice en relación con la lectura, y pues en relación también con lo que acaba de preguntar el compañero Rolando. Y de pronto, pues, de acuerdo a lo que leí, pues, de acuerdo también a la experiencia, digamos, de estudiante de maestría, pues me pareció importante, digamos, buscar digamos, en los escritos de los estudiantes, en las producciones escritas, digamos, al momento de hacer los comentarios, buscar en esos escritos posibles evidencias acerca de los significados que los estudiantes puedan tener respecto a los conceptos. De esta forma uno pues puede plantear interrogantes que permitan hacer precisiones sobre esos conceptos. Entonces, digamos que eso me parece importante al momento de hacer comentarios, y pues también, digamos, pues plantear cuestiones desde lo matemático, desde lo didáctico, y especialmente contrastar definiciones con planteamientos que haga el grupo, porque me parece que eso permite mucho, digamos, que el grupo se apropie de ciertos conceptos. De acuerdo, Javier, complemento tu intervención con lo siguiente. Como en las actividades de MAD no les solicitamos a los estudiantes que explícitamente escriban o describan las definiciones, entre comillas, de los conceptos, sino lo que les estamos pidiendo es que, bajo el supuesto de que han construido su propio significado del concepto, resuelvan una situación en la que el concepto interviene. Entonces, es bien importante
no solamente hacer lo que tú dices cuando los estudiantes explícitamente ponen de manifiesto ese significado, sino también intuir a partir del análisis cualquiera que ellos hagan de una situación, si el significado que se intuye que están poniendo en juego es apropiado o no. Me explico. Que alguien en algún momento dice, y entonces el sistema de representación de las regletas de Cuisinert es tal cosa. Y entonces, pues hay que estar seguros de si esa interpretación del significado del sistema de representación es correcta o no y hacerles la indicación correspondiente. Esta intervención quiere decir, lo que quiero decir es, en general en MAD los grupos están poniendo en juego, al tratar de resolver algo, su significado, y el tutor tiene el trabajo de intuir a partir de lo que ellos hacen cuál es ese significado, y si percibe que hay algo que no concuerda con el significado entre comillas oficial, destacarlo. Me parece importante ese comentario. Listo, Javier. ¿Algún otro comentario, duda? Dale, Javier. Bueno, pues es, digamos, un comentario respecto al, digamos, al producto que se pide para la actividad punto 1.2. Digamos que cuando se pide hacer un análisis, digamos, de la dimensión conceptual en, digamos, en los estándares, uno por lo general, pues, lo que trata de hacer es referenciarlo rápidamente con los pensamientos, ¿cierto? Entonces, digamos que en ese sentido, pues, digamos, el trabajo no es tan complicado y, digamos, pues uno rápidamente dice, ah, bueno, esto tiene que ver con los pensamientos. Pero lo que, digamos, estaba pensando era que sí es necesario, digamos, que ese análisis sea un poco más profundo y sea un poco más crítico, en el sentido de que, digamos, en los estándares, la dimensión conceptual, pues, como también lo dice en la lectura, se combina con otras dimensiones y no es del todo claro, digámoslo así, ¿sí? O sea, uno sabe que efectivamente ahí hay una organización de contenidos, pero sí tal vez sería bueno pedir dentro, no sé si dentro del texto, dentro de los criterios de evaluación, que pudiera haber como, no sé, como una caracterización, digamos, de cómo esa dimensión conceptual se hace evidente en los estándares. O sea, para darle como una mayor riqueza al trabajo. De acuerdo, Javier. Aquí, para la actividad 1.2 hay una aclaración adicional que la hice en la reunión de los tutores en ejercicio. Y es que nosotros, en el grupo de una empresa docente, hemos hecho análisis críticos de los estándares y de los derechos básicos de aprendizaje, y insinuamos, medio motivamos, pero no obligamos a que los grupos miren ese par de documentos que nosotros hemos hecho. Y por consiguiente, ahí hay una parte del trabajo de esa actividad que ya está hecha, y lo que esperamos de ellos, y el sábado pues yo les volveré a hacer esta aclaración, es que no presenten sencillamente una parafraseo de lo que ya está en ese documento, sino que hagan contribuciones propias, ojalá críticas y propositivas al análisis de esos documentos. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra cuestión? Dale, Jack. Buenas noches. En el documento de la comunicación
nos dice o nos enfoca en que los comentarios deben tener un requerimiento de cambio. La pregunta es, en los comentarios que nosotros hagamos a los grupos, ¿en qué medida debe estar relacionado esos comentarios de requerimiento de cambio con comentarios que valoren positivamente el trabajo que ellos hagan? ¿Hay alguna ponderación o nos debemos centrar únicamente en los requerimientos de cambio? Vale. Bueno, también una pregunta interesante, que tiene dos partes. Una, cada tutor tiene su estilo en cómo consiente o no a su grupo en sus comentarios. Yo, y ahí no puedo yo intervenir ni quiero imponer ninguna actitud. Voy a hacer una infidencia que espero que a Paola no le incomode, pero mi forma de ser, y digo, esa no tiene que ser la forma, es que yo lo que hago es identificar lo que no está bien, porque el resto está bien. Y por consiguiente, muy rara vez hago un comentario de, que destaque lo que está bien. Tan rara vez es que con todo lo que yo leo de las personas que trabajan en una empresa docente, que leo fácilmente 3 o 4 documentos a la semana, pues Paola tiene en el escritorio de su computador las 2 veces en la historia que he destacado eso. Pero eso es una cuestión que no la dejo abierta a la actitud de los tutores, porque claramente si un tutor encuentra algo que es muy interesante, muy novedoso, muy bien hecho, pues por supuesto que se puede destacar eso y animar al grupo destacándolo. Lo importante también es en la interpretación que hagamos de esa frase de requerimiento de cambio, porque ahí sí hay algo importante, es decir, el tutor en su comentario debe hacerle ver al grupo que hay algo que no está bien o no está funcionando bien en algún punto del documento y insinuarle o comentarle por qué no está bien, pero lo que no se espera en ningún momento es que en su comentario el tutor les diga cómo se debe hacer bien. ¿Por qué? Porque si el tutor les dice cómo se debe hacer bien, se pierde la oportunidad de que el grupo aborde una circunstancia en que le están diciendo que hay algo que no funcione para que en la discusión y en ese proceso de encontrar qué no funciona y cómo se mejora, el grupo pueda aprender. Listo. Néstor levantó la mano también. Sí, buenas noches. Eh, mi, mi pregunta va como en dos campos. La primera, los comentarios se deben de presentar en el mismo estilo en que nos envían los comentarios los tutores. Esa es la primera. Y la segunda, creo que todos los grupos al inicio tenemos una gran dificultad y a veces no logramos reconocer esos famosos códigos de los errores de formato y de redacción. Entonces, en esos comentarios que vamos a desarrollar, solamente es recomendable colocar el código del error o de pronto orientar al grupo en un ejemplo de en dónde es que se está notando ese tipo de falencia. Vale, listo, Néstor. En principio, la experiencia que tenemos nos indica que la forma en que presentamos los comentarios a los borradores funciona bien, tanto desde la perspectiva del grupo en el sentido de identificar qué se está comentando y dónde se está comentando, como desde la perspectiva del trabajo del tutor
en el sentido de que sea lo más eficiente posible. Eso no significa que, por ejemplo, si el tutor tiene un comentario global que no se agarra a una frase específica o a un bloque particular del documento, lo puede hacer puro al comienzo como un comentario al título del documento o puro al final como le parezca y no hay ningún problema. Eh, y si de pronto lo que pasa es que tiene un discurso global que se toma una página, pues en casos excepcionales el tutor puede el mismo documento, usualmente al final, poner todo un discurso. Eh, pero sí el esquema que consiste en identificar al seleccionar una palabra o toda la frase el lugar donde se encuentra alguna situación que el tutor quiere comentar, seleccionarla y a esa selección hacerle el comentario es lo que usualmente nos ha funcionado mejor. En relación con lo segundo, sí nos gustaría que muy rápidamente cada grupo se acostumbre a ir a mirar o descargar la tablita de los errores de redacción y los errores de formato. Me parece apropiado y yo no sé si los tutores de MAD8 en esta actividad lo han hecho, que pues en la primera ocasión en que se haga un comentario de redacción y formato, además de poner el código, un pequeño comentario, les recuerdo que estos códigos se encuentran en la tabla que está en tal lugar, pero no más, para que, no más en el sentido de que lo que sí queremos es acostumbrarlos a que hagan referencia a esa tabla y muy seguramente después de unas cuantas actividades ya habrá una cierta cantidad de errores que ellos reconocen por el código sin necesidad de ir a la tabla. Listo. ¿Alguna otra duda, comentario? Dale, Rocío. Bueno, yo tengo dos dudas. Una es en cuanto a los derechos básicos de aprendizaje. Entiendo que habla de los derechos 2015, pero entonces, yo tengo una otra versión 2, que son 2016. Entonces, no sé si se debe analizar, los chicos deben analizar los dos. Y en los criterios de evaluación de la actividad 1.4, no comprendo bien o diferencio bien lo que deben realizar los chicos fue es que dice que en el borrador deben realizar la 4.2 y 4.4. Dice, para el borrador se desarrollan los puntos 4.2 y 4.4 de estos criterios de evaluación. Y para el final, 4.2, 4.4 y 4.5. Y no comprendo cuáles esos números acá de referencia, ya que en el documento no aparece esa numeración. Muchas gracias, Rocío. La verdad no recuerdo si explícitamente en algún lugar les estamos diciendo a los grupos que deban mirar la primera versión o la segunda versión de los DBAs. Esperamos que sea la segunda versión y tu comentario me ayuda tanto a recordarles a ellos cuando vayan a hacer esta actividad que miren la segunda versión, como para hacer alguna aclaración en el texto de la actividad o los criterios de evaluación. Y al comentario que tú haces de ese 4.2 y 4.4 y 4.5, mi respuesta es no tengo ni idea en este momento, estoy mirando los criterios de evaluación y la verdad es que me da la sensación que en estos criterios de evaluación quitamos
numeración de los títulos y no sé si sea de ahí, aunque no creo que sea de ahí, que se perdió esa cuestión y voy a tener que revisar qué quería decir eso, a menos que Paola o Andrés tengan idea de qué se trata. No, pero tendríamos que revisar con detalle. Vale, muchas gracias Rocío por identificar eso. Javier. Bueno, Creo que eso de los criterios de evaluación me parece que es que no están, tengo entendido es que, digámoslo, aparece en varias secciones, pero tal vez es que no están numeradas. Sí, sí, Entonces, estoy mirando el 1.4 y aparece reacción y formato. Supongo que ese es el 1, ¿sí? Entonces, selección, institución y contexto. Entonces, debería ser el 2, o sea que los que se subdividen ahí son 2.1, 2.2. Me imagino yo que debe ser eso. sí, yo creo que también es eso, es que se le está diciendo que en el borrador presenten, identifiquen otros temas que se relacionan con el tema seleccionado, que describan de qué manera se puede representar el tema, ese es el 4.4 y el 4.5, que identifiquen los tipos de fenómenos al que sirve el tema de modelo, y entonces Pedro, perdón. seguramente, sí, Sí, Paola. el problema fue con la plantilla, porque está en una plantilla no numerada. Entonces, sí, esa es la dificultad. Pues ya vemos si la volvemos a poner en la plantilla numerada para que la indicación quede Perfecto, mucho más clara. perfecto, Y gracias, Javier, yo y gracias, Rocío. una cosita última, encontré, es que hay un error en la página 27, hay un error donde sale el P y hay un error de género, en concordancia de género. ¿En qué documento? Apuntes. Uy, bueno, espérate un segundo, lo busco. Los Pero apuntes. ahí sí. Página 27 le dice 6.4 PI. Espérate un segundo, yo tengo aquí los apuntes abiertos y me voy a la página 27. ¿En qué Donde dice 6.4 PI. 6.4 p en la página 27? Yo me estoy guiando Ah, por la sí, numeración sí, los siguientes son algunos. ¿Y dónde está el error? donde dice, los siguientes son algunos de las cuestiones. Uy, sí. Uf. Entonces, sí, eso es. Ay, Dios. Bueno, Apuntes, página 27, apartado 6.4, primera frase. No me acuerdo qué es RSS, pero bueno. Muy bien. Listo. Muchas gracias, Javier. ¿Alguna otra cosa? Dale, Jack. Eh, en los criterios de evaluación de la actividad 1.4, en el segundo ítem, que es selección de institución y contextos, el criterio 5 nos habla de los índices sintéticos de calidad, que dice que el grupo debe describir el progreso de la institución en estos índices. Hace ya vamos para 3 años que no recibimos ese índice sintético de calidad. No sé qué tan pertinente sea que de los estudiantes hagan esa comparación con ese índice sintético tan anterior. Vale. Gracias, gracias, Jack. Lo apunto también para pensarlo y para aclararles eso a los grupos en esa actividad. ¿Quién tiene la mano levantada? Listo, Jack. ¿Alguien más? Para los que asistieron a la reunión de hace 8 días, también hay un comentario que hizo Fernando eh, relacionado con la normativa curricular, porque los apuntes no están teniendo en cuenta el último decreto que puede tener información relevante, y eso pues también tengo que tenerlo en cuenta. Bueno, Paola, ¿tienes algún comentario? Andrés. No, Pedro.
Eh, pues de mi lado esta reunión ha sido muy productiva porque me han ayudado ustedes a ubicar cuestiones donde hay problemas, o sea que han funcionado como tutores del equipo académico y se los agradecemos mucho. Eh, entonces, veamos a ver cómo nos va con este trabajo. Yo les recuerdo un par de cosas relacionadas con el trabajo que vamos a hacer en las 4 actividades que ustedes van a estudiar, a trabajar. La primera y más importante es que ustedes miren esta experiencia que estamos tratando de que ustedes vivan como una experiencia de formación de ustedes como posibles tutores en MAT. Ese es el propósito central de toda la acción, o sea, que también de vez en cuando ustedes se miren a ustedes mismos y se hagan preguntas como las que me hicieron hoy de yo como tutor, ¿qué o esto cómo lo abordo, etcétera? Y lo segundo es que no pretendemos que ustedes tengan que dedicarle muchísimo tiempo a esta cuestión. Es decir, si ustedes el sábado, que creo que es de este sábado en 8, descargan el borrador del grupo, pues tienen toda esa semana para hacer los comentarios. Eh, la idea no es realmente que si ustedes ya miraron los apuntes, miraron los criterios de evaluación y la actividad, si ustedes ya tienen eso hecho, el tiempo que les tome comentar el borrador, pues no debería ser excesivo. Me es muy difícil dar una medida, pero si ustedes le han dedicado más de 5 o 6 horas a eso, creo que se están pasando y que lo usual debería ser, pues, con una media de 2 horas, 2 horas y media y una desviación estándar de 1 hora, si me entienden. Porque, porque obviamente si uno le dedica muchísimo tiempo puede hacer muchas cosas, pero el tutor en ejercicio, como todos ustedes, pues tiene otras obligaciones y nosotros lo que estamos esperando es que haga un trabajo que le requiera un tiempo relativamente razonable como el que estoy mencionando. Listo. ¿Algún otro comentario? Bueno, chicos, entonces